Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Rubén Geminiano, soy director del sitio web El Contribuyente. Y en esta tarde, en una colaboración con el Colegio de Contadores Públicos de México, y un agradecimiento también a toda la gente que nos está acompañando. Actualmente ya tenemos prácticamente cerca de 400 personas conectadas en este webinar, que denominamos efectos colaterales de la reforma a las vacaciones. Lo voy a platicar. Este webinar es una colaboración, como les decía, entre el Colegio de Contadores Públicos de México y el Contribuyente, donde abordaremos los puntos principales de la propuesta de modificación en materia de vacaciones que actualmente se discute en el Congreso de la Unión y los efectos colaterales que, de aprobarse esta iniciativa, tendrían en las empresas. El webinar estará a cargo de nuestro destacado ponente, Rolando Silva Briceño, contador público certificado en materia fiscal por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Es colaborador de firmas internacionales, dictaminador para efectos del Seguro Social, de Infonavit y de contribuciones locales. Además, vicepresidente de apoyo a federadas del IMSP, asesor también de la Comisión de Seguridad Social Nacional del IMSP, vocero del Colegio de Contadores Públicos de México en temas de seguridad social, catedrático de distintas universidades, consejero técnico consultivo del Instituto de Especialización para Ejecutivos, ponente en foros de especialistas a nivel nacional e internacional, así como ponente en programas de capacitación para el personal del IMSS, Infonavit, Prodecon y de la vivienda de la Ciudad de México. Participante en parlamentos abiertos de la Cámara de Diputados para temas de pensiones y subcontratación. Además, es coautor de múltiples libros especializados editados por el IMSP, ex catedrático y actual capacitador de la UNAM. Básicamente es un currículum muy amplio y le agradecemos al contador Rolando Silva que nos acompañe, y vamos a iniciar entonces con este webinar. Muchas gracias. Perfecto, Rubén, te agradezco mucho a ti, por supuesto, al portal El Contribuyente, ¿no?, con quien siempre interactuamos de manera óptima. Por supuesto, a las personas que nos hacen el favor de acompañarnos. Vamos a platicar este día, ya nos lo comentaba Rubén, sobre, sigue siendo un proceso, sigue siendo un proyecto, esta iniciativa para modificar los días de vacaciones, los días mínimos de vacaciones, ¿no? Recordemos que estamos hablando de un tema laboral regido por la Ley Federal del Trabajo, que nos marca las prestaciones mínimas que podrían tener los trabajadores. No, arriba de esto, aclarar que no hay un límite como tal, bueno, sí, el financiero, ¿no?, y las posibilidades, por supuesto, pero estamos hablando de los parámetros mínimos que tendrían los trabajadores. El día de ayer, y ahí me corrige si estoy mal, igual voy a estar atento a las preguntas a partir de ahorita. Estoy aquí habilitando justo el apartado de preguntas y respuestas. Voy a estar pendiente por acá para... muy bien, nos dicen, y al final vamos, yo creo que es buena idea, les voy platicando y al final hacemos un espacio para preguntas y respuestas, si es que nos hubieran aclarado durante la plática del día de hoy. Ayer la Comisión de Estudios Legislativos, que es parte de este proceso, tengo entendido que aprobó el dictamen que conocemos, en donde se modifica este número de días mínimos. Entonces, ¿de qué va, no? ¿En qué proceso va? Esta es una iniciativa que nace en el Senado, está en una comisión, la comisión especializada, digámoslo así, lo aprueba, ¿no? Difícilmente va a tener un destino diferente. Hacía falta el procedimiento del día de ayer, en donde la Comisión de Estudios Parlamentarios, de Estudios Legislativos, disculpen ahí la imprecisión, tendría que ver justamente esto, ¿no? Y entiendo que fue aprobada, por lo tanto, seguiría la aprobación al Pleno, o sea, el resto de los senadores, para posteriormente pasar ahora como Cámara Revisora con diputados. En términos muy generales, muy llanos, vamos a la mitad. ¿Qué tan probable es que esto se apruebe? Yo pensaría que está prácticamente aprobado. Me atrevería a apostar que amaneceremos el siguiente año con una modificación en ese sentido, justo como la que estaremos viendo. Esto no es un hecho, podría tener alguna reserva, sufrir algún cambio en el proceso que tiene que ver en el Pleno, o incluso una vez que pase a la Cámara de Diputados. Lo veo complicado porque al final del día, en un contexto político actual, difícilmente alguien se va a interponer o va a manifestar algo en contra
de pues, un aspecto tan sensible como es el de los derechos de los trabajadores. ¿Qué motiva esta reforma? ¿Qué motiva esta iniciativa? Hay varios puntos, ¿no? Uno aquí les decía, debe tener, por supuesto, una carga importante política, social, pero también tiene la característica de ponernos, pues no totalmente a mano, pero sí de ir abonando, digámoslo así, ir abonando en una deuda que se tiene con los trabajadores, ¿no? Somos integrantes de la Organización Internacional del Trabajo y por ahí teníamos algunos pendientes, tenemos todavía algunos, se han ido resolviendo, la verdad es que hay que señalar también lo correcto, se han ido resolviendo con el paso del tiempo algunos cuantos, ¿no? Personas trabajadoras del hogar, trabajo infantil, etcétera, pero en este tema sí que tenía muchos años que no se hacía una revisión. El estándar, pensémoslo de forma internacional, en cuanto a días de vacaciones es de 3 semanas, es lo que deberíamos de estar teniendo en términos normales como días de descanso adicionales, ¿no? A los que tienen que ver con alguna fecha. Estas vacaciones en México es un derecho que se ha ido mermando, ¿no? Se ha ido mermando. Y esta modificación, les decía, busca uno, ir resarciendo hechos de los trabajadores que por supuesto que tienen eso, con eso nadie va a estar en desacuerdo, ponernos, pensémoslo así, al nivel al que deberíamos de estar en aspectos internacionales de derechos laborales, pero hay otro punto que es sumamente importante y que creo que se le va a dar una lógica distinta a esta modificación. El tema con esto al final del día tiene que ver con dinero, pero no el dinero del patrón o del trabajador, sino la cantidad monstruosa de dinero que se está generando, o más bien que se está gastando, que se está teniendo que destinar para la atención de algunas enfermedades que muy probablemente también veamos una actualización de la tabla de enfermedades profesionales, que ahora tienen que ver con temas emocionales, ¿no? Y por supuesto que está vinculado con la NOM 035, pues con un estrés acumulado, con temas de depresión, con este síndrome del quemado, burnout, que es una suerte de depresión, con temas incluso cardiovasculares que se vinculan con un exceso de estrés. Empiezan a hacer temas, empiezan a generar pensiones y pensiones en personas muy jóvenes que se van a tener que pagar toda la vida y esto implica un gasto, les decía, gigantesco. Estos temas junto con pues los riesgos ergonómicos que sobre todo están enfocados en la espalda, tobillos, muñecas, que tienen que ver aquí más con una posición, no una posición complicada o forzada o con un movimiento repetitivo, pues tienen también un vínculo con las vacaciones. O sea, forzosamente esto se tiene que vincular. Está también latente, yo diría ese sí, latente con un poco menos de fuerza el tema de la jornada laboral. Creo que se separó. Lo que sucedió es que hubo varias propuestas en este sentido, y en la comisión lo que se hizo fue unificarlas y tener la que hoy tenemos como resultado, que se las voy a mostrar incluso porque creo que es importante que tengamos claro de qué va el cambio. Entonces, partamos una deuda importante con el trabajador. Por supuesto que somos un país que da muy pocos días de vacaciones, somos un país en donde se descansa poco, pero no todo está del lado de la ley, no todo se va a solucionar con una modificación en la ley. Y ahora les comento a qué me refiero. El propósito de las vacaciones, para que lo entendamos igual, tendría que ser un periodo razonable de descanso en un trabajador por lo menos una vez al año, ¿no? Pues puede de más, pues más. Pero se cumple el objetivo de rehabilitación, como de reconfortarse mentalmente, incluso físicamente, incluso ahí hay otros factores que tienen que ver con la operación de las compañías, incluso hasta detección de fraudes, cuando un trabajador definitivamente deja de laborar por al menos 6 días, que es lo que marca justamente la ley. En México, en la mayoría de los casos es complicado que se tomen los días de corrido y se convierte pues en negociaciones, ¿no? Tomo unos días para el festival del Día de las Madres, del Día del Padre, para las situaciones que consideremos importantes. Y pues bueno, si nos va muy bien, ¿no? Si logramos una buena negociación, pues probablemente tomemos un viernes y un lunes, ¿no? Pegados, y ahí logremos
acumular 4 días. No es la constante y el motivo por el que se establece una norma de 6 días es justamente porque la semana, ¿no? Pensémoslo en términos muy a grosso modo, son de 48 horas donde se estaría incluyendo el sábado, sería el tiempo que un trabajador debería descansar de forma continua, o sea, de forma continua al menos 6 días al año. Creo que todos sabemos que esto es muy complicado, no digo que no suceda, pero definitivamente es complicado y que incluso compañías que son serias, son responsables, tienen estas prácticas de banco de vacaciones en donde se acumulan pues una cantidad ridícula de días, ¿no? Me ha tocado ver cientos de días acumulados y al final del día terminan siendo compensados con alguna cantidad económica, ¿no? Se pagan los finiquitos, es un monto importante el que se paga. Todo el preámbulo que hago es justamente para enfocar la atención en donde debería de estar. Sí, por supuesto que tendremos que tener más días de vacaciones, pero también está el factor del cómo se toma y del monitoreo de estas. No importa si se quintuplica el número de días que tenemos, si no se toman de manera continua, de forma que físicamente, emocionalmente, mentalmente se logre una rehabilitación, se logre de verdad bajar niveles de estrés, y hablo de aspectos ya incluso químicos, no va a tener resultado. Es un tema que se deja de observar, se deja de observar a pesar de que está ahí. Una de las quejas, pues más bien de los detonadores de esta muy probable modificación, es la queja de los trabajadores. Pero creo que esta queja sería distinta y que tendríamos definitivamente un perfil diferente si se apegara por lo menos a lo que hoy marca la ley, en donde se tienen que tomar las vacaciones. Querría compartirles, adicional a una presentación, el cómo está hoy redactada la ley, o sea, lo que tenemos hoy como norma y ver, y ustedes me dirán más adelante en el espacio en el que estaremos interactuando, si esto no se parece a lo que vivimos, a las vacaciones que otorgamos, a las que generamos. Dice, bueno, pues ¿sabes qué? Los trabajadores que tengan más de un año van a disfrutar de un periodo anual de vacaciones que nunca podrá ser inferior a 6, o sea, 6 son los que se tienen que tomar y que va a aumentar en proporción a la antigüedad que vayamos teniendo. Después va aumentando, primero pensemos de una forma acelerada y después de algún tiempo pues va aumentando con más lentitud. El 78, que no sé, bueno, que es uno de los que se modifican, ahorita les muestro cuál es el dictamen, nos señala, los trabajadores deberán, ¿no? Deberán disfrutar en forma continua 6 días de vacaciones. Continua, no sé si han tenido en algún momento oportunidad de ver alguna sanción, alguna multa, siquiera alguna observación sobre si se toman de forma continua o no. Por lo general son cálculos aritméticos en donde, pues con que se disfruten, ¿no? Con que se disfruten, me parece que ya tenemos una ganancia. Este aspecto de continuo es lo que consideramos debería de estarse monitoreando. Ahorita vamos a entrar a la parte, por supuesto, patronal, que sé que es la que nos motiva en muchos casos. Subrayar esta parte de la intención, la necesidad de que este sea un proceso continuo. Obviamente esto conocemos la prohibición para pagarlas, ¿no? Para pagarlas con dinero, para cambiar tu derecho a descansar por alguna compensación. Recordemos que los derechos de los trabajadores, los derechos laborales, dentro de otras tantas características, son irrenunciables. Incluso el propio trabajador no puede renunciar, no puede decir, oye, no tomo las vacaciones, dame mejor el dinero, aunque en muchos casos se necesite más. Es obligación del patrón, el tutelar, el ver que esta norma se cumpla. Eso no se puede pagar entonces, y dice, oye, bueno, pero si no se da el año, entonces sí tendrás que estarle dando una remuneración. Hay una prima, que ahorita vamos a entrar con este tema, una prima de un 25%, que no se modifica en cuanto al porcentaje, pero por supuesto que se modifica en cuanto al monto. Entonces, una prima del 25%, ¿de qué? ¿25% de qué? Del salario que se hubiera devengado en esos días, un 25% adicional. O sea, es el pago del equivalente al salario, porque no se está remunerando el trabajo, pero es un pago equivalente más un 25%. Tenemos esta prima, pero fíjense aquí, me parece que es interesante y
y que merece que analicemos si se está haciendo de esta forma o no, y probablemente la necesidad de que este sea el punto que se monitoree y que además nosotros como interesados en la materia, ya bien sea como trabajadores o como patrones, que por supuesto que es quienes van a traer la peor parte de esto, nos señala, las vacaciones deberán concederse a los trabajadores dentro de los 6 meses siguientes al cumplimiento del año de servicios. No hay una época, no tiene que ver con Navidad o con el calendario escolar, tiene que ver con la fecha de aniversario. Una vez que se cumple el aniversario, se tienen los siguientes 6 meses para que este trabajador disfrute de las vacaciones. Si pensemos en el ejemplo, un ejemplo hipotético, por supuesto, alguien que entra el 1 de enero a trabajar, el 1 de enero del siguiente año comienzan a correr los 6 meses para que este trabajador disfrute de su derecho a vacacionar y, por supuesto, reciba el pago de esta prima vacacional, que tiene, por supuesto, la función de que el trabajador tenga un poco más de dinero del que habitualmente tiene para afrontar los gastos que un paseo, ¿no? Que la cultura, que algún tema lúdico, o el que él así decida que debería de ser el descanso, se puedan solventar, ¿no? Con más segura. Ese es el punto. Pero ¿quién debe definir cuándo se toman las vacaciones y de qué forma? Y podemos revisar esto. Los patrones entregarán anualmente adicional, y todo esto es un tema que se ha ido resolviendo, ¿no? De alguna manera podrías hasta por pragmatismo, a través de los FDIs se han ido, pues sí, yo pensaría por hacerlo práctico, sustituyendo varias de las obligaciones a través de estos comprobantes digitales. Bueno, entonces los patrones deberíamos de estar entregando anualmente a nuestros trabajadores la constancia de la antigüedad, y sabemos todo lo que esto implica, ¿no? Y nos vamos adentrando en un tema de pasivo laboral. Bueno, una constancia de la antigüedad, y de acuerdo con esta, ¿no? De acuerdo con esta y con la tabla que tenemos, el periodo de vacaciones que les corresponda y la fecha en la que deberán disfrutarlo. No es, por supuesto que se debe de escuchar al trabajador, ¿no? Pero la norma, la obligación corresponde al patrón. Es el patrón quien tiene que asegurarse de que sus trabajadores cumplan, más bien disfruten de este derecho de al menos 6 días de corrido en los siguientes 6 meses a su aniversario. Esa es nuestra obligación, y de la misma forma que es obligación del patrón, también es facultad de decir cuándo, o sea, cuándo se van a tomar las vacaciones. Y con esto se resuelven varios temas sobre productividad, sobre la suplencia, sobre los procesos álgidos que puede haber en algunas compañías, sobre pues, las cargas de trabajo. A lo mejor lo más conveniente es el patrón quien tendría que hacerlo. No, más bien estamos acostumbrados a que la práctica sea que me autoricen las vacaciones. Para el momento en el que estoy ante una solicitud de autorización de vacaciones, ya estoy en falta, ¿no? Ya estoy en falta, porque debería de ser yo quien en el momento del aniversario diga cuántos días te tocan, cuándo los vas a tomar de forma corrida, y adicional hacer el pago, por supuesto, ¿no? De la prima vacacional que corresponde. ¿De qué va la modificación? ¿De qué va la modificación? Digo, se modifica, este es el dictamen que tienen, es el que se aprobó, el que se aprobó en la comisión de Previsión de Trabajo y Previsión Social. Disculpen ahí si tengo alguna imprecisión, y el que entiendo también fue ya palomeado por la Comisión de Estudios Legislativos. Se dan cuenta, las modificaciones son mínimas. Hablamos de 2 aspectos. Uno, de comenzar por 12 días, que literalmente es el doble de las vacaciones, y modificar esto, ¿no? Bien, vas a comenzar con 12 días desde el primer año y vas a disfrutar 12 días continuos. O sea, a lo que nos estamos comprometiendo, lo que se está modificando, no solamente es que tengamos más días de vacaciones y nuestro banco de vacaciones tenga un mayor número de días acumulados, sino el compromiso y hablando de esta jornada de 48 horas semanales, pues de prácticamente una quincena, ¿no? No sé así, a grosso modo, de una quincena, sin que el trabajador tenga que estar intercalando, interactuando. No hablamos también, por supuesto, de derecho a la desconexión. Es mucho tiempo, es mucho tiempo.
mucho tiempo. Para quien no está acostumbrado, para el patrón, parecería que está dentro de lo justo. De hecho, está por debajo, ¿no?, de lo que internacionalmente se considera. Se hace esta modificación, o más bien se propone esta modificación que les digo. Es muy probable que lo tengamos y nos va a dar al final del día un cuadro en donde llegamos, lo trascendente es los días con los que se comienzan, la velocidad con la que aumentan y el tope, ¿no? Antes llegábamos a 24, me parece, podríamos llegar hasta 32. Esto es lo que se está proponiendo, esto es lo que se va a modificar. Ahora, pues obviamente tendremos que estar viendo de manera breve el tema de cuáles son los efectos colaterales. El efecto colateral, pensemos en alguno positivo, sería que de estarse monitoreando, de verdad darle seguimiento a que las vacaciones sean lo que deben de ser, no días negociables para cumplir con obligaciones, a veces hasta hacer trámites, sino un periodo de relajación, de reconfortados, de obtener confort, de rehabilitar algunos temas emocionales, algunos temas incluso que tienen que ver con enfermedades cardiovasculares y las que tienen que ver con estrés. Incluso hay temas digestivos que ya se vinculan en términos laborales con estrés, o sea, entran dentro de las enfermedades profesionales. ¿Qué sucede con esto entonces? De aquí les dejo la tabla, ¿no? Es una forma, un resumen. Podemos ver cómo se duplica en un principio y pues bueno, luego se van sumando 6 días, ¿no? O sea, 6 días más en cada uno de los años. Vamos a enfocarnos en la primera parte, que sería un proceso, imaginemos, para poder clarificar, que es una compañía que acaba de comenzar y que todos sus trabajadores entraron el 1 de enero y que el 1 de enero del siguiente año pues van a ser acreedores ya no a 6, sino a 12 días de vacaciones. En esto consiste lo que se propone modificar. ¿Qué sucede con esto? ¿Cuáles van a ser las implicaciones? En primer lugar, tenemos un aspecto laboral. El trabajador tiene hoy más derechos. En automático se va a modificar, y podemos llamarlo pasivo laboral, y es la cantidad de dinero que los patrones tienen que tener para hacer frente a sus obligaciones. Este dictamen que se aprueba no contiene transitorios. O sea, los transitorios, o el equivalente al transitorio, habla de la aplicación al siguiente día de su publicación, y seguramente han escuchado que esto, pues el proceso legislativo termina a mediados de diciembre. Es muy probable que comencemos 2023 con esto modificado. Al no haber una especificación de incremento gradual, la Ley Federal del Trabajo, que tiene como función proteger, salvaguardar los derechos del trabajador, no equilibrar, proteger al trabajador del patrón, al trabajador indefenso del patrón poderoso. Ese es el espíritu de la ley. Y claramente nos señala que ante la falta de elementos, ante la duda, la opción que será correcta, a la que se estaría refiriendo la ley, la intención, en este caso del legislador, es la que más conviniera al trabajador, la que mayor beneficio le generara o menor perjuicio. Por lo tanto, no podría haber una aplicación en partes. Sería, oye, yo mañana cumplía mi año de vacaciones, tengo los 6 días o tengo 8, o tengo los 12 días. La respuesta es clara. Ante la duda, lo que más le convenga al trabajador. Me parece que la aplicación sería entonces los 12 días, y que en automático, pensando en este ejemplo de un primer año para todos los trabajadores, se duplica el monto que el patrón tendría que estar pues reservando, ¿no? Teniendo para hacer frente, teniendo apartado, separado, reservado, provisionado para hacer frente a sus obligaciones laborales, y se va al doble. O sea, exactamente se va al doble. Si tenía que tener el 6%, el 25% de mi nómina semanal, ¿no? Pensémoslo en este mismo ejemplo, pues ahora voy a tener que tener el 25% de una nómina quincenal. Si mi gasto, el gasto que tenía destinado para prima vacacional era de $1,000,000, en automático debo 2. O sea, tengo un pasivo y tengo una deuda con mis trabajadores que no contraje, y ante la cual, pues podríamos hablar incluso de estar en indefensión. Podría no tenerse el dinero, o sea, podría no tenerse y no ser capaz de
financieramente hacer frente a una obligación que cuando comenzamos no tenía, ¿no? Y les digo, hay que ser claros en separar la parte que tiene que ver con el derecho del trabajador, que no tiene ni discusión, pero el impacto en automático se va a convertir en una deuda que se me duplica, que se duplica en términos financieros. Voy a tener que tenerlo reservado. Y en este ejemplo, amanezco el 1 de enero con esta modificación convertida, con esta propuesta convertida en ley, y mi pasivo laboral, el que tiene que ver con la prima vacacional, con el dinero que le debo al trabajador, que sé que se va devengando con el paso de los días, pues se duplica. De entrada ahí ya tenemos algún tema, ¿no? Algún tema en principio de liquidez, seguramente, y después de solvencia. Y no dejemos de lado que si bien ha habido ejercicios de parlamento abierto, o sea, se le ha dado voz al empresariado, a los patrones, pues normalmente quien participa en estos procesos, pues son patrones icónicos que tienen un número considerable de trabajadores, y tenemos claro que México es un país de pequeñas y microempresas, que más de la mitad de los puestos de trabajo formales, y hablo en este caso de la formalidad, pues corresponden a patrones que tienen 10 o menos empleados. Somos empresas pequeñas quienes proveemos las fuentes de empleo, y entonces esto no va a ser lo mismo, ¿no? Igual que pasó con la pandemia, no es que vayamos en el mismo barco, hay quien va a ir en un yate y hay quien va a ir en una cáscara de nuez respecto a este tema. Laboralmente, entonces, se incrementa el pasivo laboral. Si tengo que generar una indemnización, si tengo que generar un finiquito, en el momento en el que entre en vigor la ley, el trabajador